اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi majma'in. Continuando con esto del orden, nos gustaría también ver un poquito el tema del orden en la vida de los imames, alayhimus salam. Ya habíamos hablado de parte del orden en la sharia o en la ley islámica y de qué forma también se relacionaba el taqwa o la piedad con el orden. Ahora queremos ver en la práctica cómo los imames y el profeta trataron a este tema. Si nosotros tenemos, digamos, acceso a la historia de la vida de los imames y del profeta, vemos que en muchos ejemplos ellos eran realmente maestros de cómo ordenar sus situaciones, cómo ordenar sus vidas personales. Primero el orden que tenían en la división de roles. Por ejemplo, un ejemplo claro que recuerdo ahora, cuando el imam Ali se casa con Fátima az-Zahra, la hija del profeta, hizo una división de responsabilidades justamente para poner orden entre los cónyuges, en donde dijo, agarró a Fátima y a Ali y los puso bajo el marco de la puerta de la casa, digamos, la entrada, y dijo, de acá para adentro la administración interna del hogar queda en manos de Fátima. La mujer es la que tiene, digamos, más derecho de poder administrar internamente el sistema dentro del hogar. Y dijo, de la puerta para afuera, la administración del trabajo y de los recursos es de Ali. O sea, en el sentido que el hombre tiene un rol preponderante al momento de salir a buscar el sustento para la familia. Ya que en el Islam está muy claro esta administración en el tema económico, por ejemplo, de que no todos los miembros de la familia están obligados a trabajar, no todos tienen la obligación de, de colaborar en el tema de la manutención de la casa o de los niños o de la pareja. Cosa que muchas veces en una sociedad desordenada, hay veces los hijos trabajan, los padres no trabajan, a veces la mujer sale a trabajar, el hombre descansa, a veces el hombre hace la administración interna de la casa, mientras que la mujer es la que tiene que salir a trabajar. Toda esta cuestión está ordenada en el Islam. El tema de la obligación de manutención es una obligación del hombre. Es cierto, la mujer puede trabajar, la mujer puede desarrollarse, y eso lo vamos a hablar seguramente cuando hablemos en otras ocasiones acerca de los derechos de la mujer. Sin embargo, estamos hablando del orden, de que no todos deberían trabajar, ni todos deberían quedarse en la casa. Ese orden el Islam lo ha desarrollado a través de esta división, de que el hombre tiene la obligación de salir a la calle a trabajar y traer el sustento, mientras que la mujer puede salir como no. Y en caso de que haya, niños, obviamente es prioridad para la mujer musulmana el hecho de la maternidad, porque fisiológicamente, obviamente, ya Dios creó su cuerpo para poder quedar embarazada, para poder reproducir, y de alguna manera esa relación, afectiva y emocional con los hijos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo mismo del imam Ali cuando gobernaba, que es famosa la historia de un compañero que vino por un asunto personal y el imam Ali estaba utilizando en el lugar donde se encontraba una lámpara, una vela puede ser, o una lámpara de alguna forma con algún tipo de luz, que en ese momento seguramente habrá sido vela, que me parece que en los hadices aparece que era una vela. Entonces, este compañero le hizo una consulta, que yo vine a hablar contigo, y el imam Ali le preguntó, ¿la consulta es una consulta personal o es una consulta que tiene que ver con la sociedad y el gobierno? Dijo, es una consulta personal. Entonces el imam Ali apagó esa vela y trajo una vela de su casa. Cuando le preguntó por qué hizo eso, dijo, porque la vela que utilizaba yo al principio era porque estaba ocupado en los asuntos del gobierno, es decir, que utilizaba la vela de los recursos del gobierno, o sea, del tesoro general, el tesoro público. Mientras que este tema es un tema personal, entonces yo traje la vela de mi casa, como diciendo, hay que tener también orden en el sentido de la utilización de los recursos. O el mismo el Imam Zayn al-Abidin, por ejemplo, cuando vemos en el dua, en la súplica, cuando pide a Dios que establezca para él una buena administración, dice, wasimni husna al-wilaya, como que Dios le otorgue una supremacía, una dirigencia, una comandancia correcta,
en el camino del bien. Y en otra parte del dua, por ejemplo, leemos cuando dice Allahumma inni a'udhu bika min su'il wilaya liman tahta aydina. Dice, oh Dios, me refugio en ti de la mala administración, de la mala, digamos, supremacía sobre quienes están debajo de nosotros. Es decir, cuando alguien tiene una responsabilidad, por ejemplo, y debajo de ellos, de la persona, existen muchas otras personas que trabajan para uno, o bajo, digamos, su administración. El imam está pidiendo que por favor le brinde una buena administración y no le permita caer en los errores de la mala administración. Del mismo modo, la vida social y política del profeta Muhammad, el orden que tenía, por ejemplo, el profeta cuando estaba casado con más de una mujer, los horarios, todo el tema de la vida personal, obviamente, sobre la hora para la gente, la hora para dormir, la hora para comer, cosas que eso lo vemos nosotros mismos si queremos digamos, un ejemplo, un modelo más cercano. El imam Khomeini es sabido, digamos, de el orden que él tenía, especialmente en el tema de los horarios y la división del tiempo, lo que llaman hoy la administración del tiempo, que obviamente ya se está transformando casi en una carrera. Esto de administrar el tiempo, si bien no es una carrera, sí son cursos que, digamos, de alguna manera explican de qué forma poder aprovechar el tiempo, de qué forma poder beneficiarnos del tiempo, de qué forma hacer que el tiempo sea de alguna manera beneficioso para cumplir nuestros objetivos. Sobre el imam Khomeini se dice, por ejemplo, en la época que vivía en Najaf, en Irak, la gente dice que cuando pasaba el imam Khomeini, que tenía un horario determinado para ir a hacer una visita a la tumba del imam Ali, la gente arreglaba los relojes. O sea, arreglaba la hora como diciendo, bueno, supongamos que el imam iba todos los días a las 12 del mediodía. Entonces cuando veían pasar el imam dijo, bueno, ahora son las 12, arreglaron el reloj por la, digamos, precisión que tenía el imam. O por ejemplo, famosa la historia que cuentan acá, que una vez le habían traído el té al imam y no lo tomó, y recién lo tomó después de que pasaron 6 o 7 minutos. Y cuando la persona le dijo, ¿por qué no toma el té antes de, digamos, cuando comenzó a darse cuenta que no lo tomaba, dijo, todavía faltan 6 minutos para mi té, o 5 minutos, no recuerdo. Entonces, ese orden en la vida del imam, ese orden que era, digamos, de alguna forma la corporización y la materialización y la manifestación del orden que la misma Sharia, que la misma ley islámica propone para el ser humano. Todo eso indica la importancia que tiene. Y como bien dijimos, especialmente en la vida de los imames, alayhimus salam, que hacían mucho hincapié en que exista de alguna manera un orden en la vida del hombre. Lo vemos, por ejemplo, en el mensaje, en la famosa carta que escribe el imam Ali a Malik al-Ashtar, que es hoy en día ya es un libro traducido al español, que es el modelo ejemplar digamos, del gobierno, modelo del gobierno ejemplar en el Islam, que fue traducido en algunas pequeñas páginas, digamos, que es el pacto, digamos, o el consejo del imam Ali cuando puso a Malik al-Ashtar, o cuando, digamos, lo iba a enviar a Egipto como gobernador de Egipto, en donde pone cada cuestión del tema de la relación del gobernante con el pueblo, en cuanto a la sociedad islámica, la relación de los musulmanes con los creyentes, como dijimos anteriormente, con los no creyentes. En fin, había puesto un orden para cada una de estas cuestiones, cuando se enoja, cuando no se enoja, cuando tiene que juzgar o sentenciar a alguien. Para cada cuestión había propuesto un tipo de comportamiento y de conducta, por lo cual habla de la importancia que daban los imames al tema del orden y la conducta. Walhamdulillahi rabbil alamin.